Egunon, El Reino, película del año 2018, 132 minutos, dirigida por Rodrigo Sorogoyen y producida por A3 Media Cine. Es una película interesante que en parte luego será distribuida por Warner Brothers y bueno, pues estuvo nominada a una serie de premios. Y en principio está tratando un thriller sobre política y corrupción en España. Antonio de la Torre, como Manuel López Vidal, es un personaje que es un cargo intermedio en una estructura regional, en un partido político que no se cita y que trata de mejorar su estatus dentro de ese partido, tratando de ser el heredero de la estructura regional, con lo cual ponerse al frente. Normalmente en los partidos españoles suele significar, si eres el secretario general o el presidente o el líder de tu formación, suele ser el candidato a las instituciones. Con lo cual se frota las manos el personaje de Antonio de la Torre como heredero de esas circunstancias. Pero se produce una situación disruptiva en la que circunstancias externas, ya se sabe, pues intervienen para destapar una serie de elementos en el que le van a poner en la picota a él, al personaje de Antonio de la Torre, frente a la opinión pública, como que él es el responsable y tratar de hacer la limpieza quitándole del medio. Pero él, porque si no reaccionara no tendríamos película y el de un cuarto de hora pondría el título de él y se ha acabado. Él reacciona de una manera muy castiza, tratando de salvaguardar sus intereses y su honorabilidad, si es que tiene alguna. Y trata de luchar para conseguir unos elementos que impliquen una trama mayor en la que él pueda salvarse como garganta profunda que destapa esas iniquidades y traiciones de una parte de esa estructura del partido político a nivel regional, aunque también con reverberaciones a ámbitos superiores respecto a sus conciudadanos y votantes. Es, por tanto, una película interesante como reflexión, aunque he de decir que probablemente no es una película que está ideada para alguien como yo. Y me explico. Para los que, más allá de los titulares y de la información periodística, podemos tener una información como formados en ser politólogos, licenciados en ciencias políticas y máster en democracia participativa y todo aquello, en ámbitos universitarios, pues podemos tener una aproximación tanto distinta y más próxima, sobre todo cuando llevamos más de 20 años en política activa. Y eso puede significar un conocimiento más próximo de una realidad política, aunque no sea la nuestra directamente, porque no solamente un politólogo no solamente tiene conocimiento de su realidad inmediata, puede tener conocimiento de otros países, sobre todo con un doctorando en relaciones internacionales. Y que una de las especialidades en esa licenciatura sea en relaciones internacionales, aparte de análisis político. Con lo cual se puede tener un conocimiento de un país en el que no se reside. Esta circunstancia pues puede llevar a pensar que no es una película hecha para mí, sino para un público más general que solamente conoce los casos de corrupción en el Estado español por algunas mal llamadas tertulias, porque las tertulias que se dan, por ejemplo, en La Sexta no es como La Clave, pero ni de coña, ni de lejos, con aquella clave de los años 80, en el que la voluntad no era de confrontar ideas entre los intervinientes, sino presentar las ideas de los diferentes
ámbitos y sectores para que el ciudadano se pudiera hacer una idea de conjunto y se quedara con la parte que le pudiera interesar para profundizar en el conocimiento de los temas. Digamos que en la actualidad hay gente que tiene un conocimiento de eso a través de ciertos titulares de prensa o de algunos programas de televisión, y bueno, pues para verlo en una manera más plástica es interesante lo que nos propone Rodrigo Sorogoyen, que aparte de director es guionista de esta producción. No pone partido, no pone ni siquiera lugar geográfico en el que se establece, aunque puede encajar perfectamente, todo el mundo lo habrá pensado, en los papeles de Bárcenas y aquellas anotaciones de sobresueldos para tal o cual personaje que pudo haber sucedido. Hay piezas todavía que están en juicio, aunque ya ha habido alguna sentencia. Incluso han metido a la cárcel a la señora de Bárcenas, con lo cual inmediatamente se ha puesto a las órdenes de la Fiscalía Anticorrupción, porque dijo que si meten a mi mujer en la cárcel yo voy a tirar de la manta. ¿Cuánto será esa manta? Pues ya se verá. Bueno, pues esas inscripciones y la relación con Orat Market, Valencia, Madrid, el caso Lezo, o otros casos, la trama Gürtel, un montón de temas que, bueno, en parte están plasmados en esta película, aunque, como digo, sin poner los nombres, sin citar el partido, sin citar las regiones, ni Madrid, ni Valencia. Hay, por otro lado, pues el caso de los seres en Andalucía, pero como tiene otra temática y otros elementos, pues no creo que se puedan incorporar a esta trama como elemento citado, aunque pudiera haber inspirado de alguna manera. De la misma manera que se puede decir que esta película en buena medida no solamente está inspirada por los sucesos en España, que sucedieron a partir del año 2014, por ejemplo, cuando salió lo de los papeles de Bárcenas. Estamos hablando de la película de 2018. No solo, sino también puede retrotraerse a los sucedidos entre 1992-93 con la llamada Tangentopoli en Italia, que voló por los aires el sistema tradicional de la socialdemocracia y la democracia cristiana en el país italiano, que luego permitió en el año 94 la llegada de Forza Italia y de Silvio Berlusconi a ser primer ministro de Italia. Las manos limpias, el proceso de manipulité, es interesante para todo aquel que quiera profundizar desde un ámbito académico en todo aquello, y parece que tiene una inspiración sobre esta película. Es una película, como digo, que tiene un desarrollo interesante, que se deja ver. En parte, pues puede picar a todos aquellos que conocen en mayor profundidad lo que supone esta política, no política, ponerlo de alguna manera, esta política turbia en el caso del Estado español, con casos desde aquel tamallazo que impidió la llegada de Rafa Simancas a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que por algo era, porque no querían que se destapara una serie de elementos que luego se podrían ver en casos como los citados Gürtel, Lezo, un montón de cosas. Aunque al inicio de la película vemos una zona costera que pudiera ser Valencia perfectamente, aunque hay quien podría pensar que es Andalucía. En cualquier caso, lo que quiere transmitir en la película es todo ese mundo turbio de lo que hoy conceptualizamos con Bárcenas, Zaplana, Camps, Rita Barberá, eh, y todos aquellos personajes que en torno a Francisco Camps y a Esperanza Aguirre medraron en la política regional madrileña y valenciana para acabar haciendo el pastel que ha acabado por ser destapado. Y al final de la película tenemos una sesión interesante
con una periodista que podría ser la señora Pastor, con la que al parecer hubo contactos para mejorar la dinámica de la plasmación de esa eh, relación en plató con, con el protagonista Antonio de la Torre, con la revelación al gran público que, si uno se fija, no solamente es una crítica al personaje de Antonio de la Torre, sino también al personaje de la entrevistada en su relación con los medios de comunicación y que sale y que no sale, lo cual lleva a una reflexión que no sé si todo el mundo se dará cuenta de ese juego último postrero de la película para tratar de decirle al público, ojo, ojo con la parte que te enseñan, porque puede que haya una relación que esté un poco de soslayo, pero que esté allí para completar la visión de lo que es y no es. Ahí está la reflexión, el final en respecto a los medios de comunicación y cómo se plasma todo lo que nos han tratado de contar que existe y lo que le hacen con los demás personajes de José María Pou, Nacho Fresneda y otros que están en el reparto de la película, Luis Zaera. Bueno, pues con todo lo que nos va contando y luego cómo se transmite al gran público para reflexionar, con lo cual es una película interesante, reflexiva, que no deja de tener las servidumbres que tiene, que yo creo que hay que valorarlo, pero aún así es recomendable aproximarse a ella, no como elemento documental, sino como elemento de aproximación desde la ficción a algo que fue bastante real y que todavía es real actualmente, porque hay muchas piezas que están por juzgarse y, por ejemplo, en el año 2008, con una de las piezas que fue sentenciada, pues provocó en última instancia la moción de censura de junio, mayo-junio de ese 2018 contra M. Rajoy, que a saber quién es, y algún día lo descubriremos, y llevó a Pedro Sánchez Pérez Castejón a la Moncloa, a presidente del gobierno de España. Por tanto, es una película recomendable, un thriller, 2018, Antonio de la Torre, recomendable, Esquerri Casco, Agur Berobat, Betty Gelpean.